¿Y cómo hacen las escuelas con los niños bilingües? Por ejemplo, en mi caso, yo quiero que mi hijo vaya a una escuela de doble inmersión, donde les enseñan la mitad del día en inglés y la otra mitad en español. ¿Se puede aprender a leer y a escribir simultáneamente en dos idiomas? Yes, absolutely. Sí, por supuesto. No solo es posible aprender en la lengua materna y en inglés, sino que es bueno que los niños aprendan más de una lengua. En otros tiempos, muchos creían que fomentar o apoyar el bilingüismo en la escuela no era una buena idea, que aprender dos lenguas podía ser confuso y que, de hecho, podía impedir el desarrollo cognitivo y lingüístico. Pero los estudios demuestran lo contrario. De hecho, la última información del campo de la neurociencia sugiere que el bilingüismo es positivo, es bueno para el cerebro. Otra cosa que han demostrado los estudios es que el lenguaje oral se adquiere de forma natural. Aprender a hablar es un proceso natural. El cerebro está programado para ello. Pero la lectura es diferente. No nacemos con el cerebro programado para leer. Podemos llegar a leer muy bien, pero establecer las conexiones entre el lenguaje oral y el escrito suele requerir una instrucción explícita. Algunas personas no necesitan mucha explicación. Aprenden a leer la lengua que saben hablar con bastante facilidad. Y en realidad no importa cómo se les enseña a leer. Al parecer, un pequeño porcentaje de niños casi no necesita instrucción. Pero algunos niños necesitan mucha instrucción explícita. Y esto no tiene que ver con la inteligencia. Esto es muy importante. Hay personas muy inteligentes a las que les cuesta aprender a leer. Pueden aprender a leer, pero si no reciben una buena instrucción, y a veces mucha, no se volverán buenos lectores. ¿Pero es suficiente enseñarle a los niños a pronunciar las palabras juntando las letras? Me parece que los maestros se tienen que enfocar también en el significado de las palabras, especialmente con niños que todavía están aprendiendo a hablar en inglés. Absolutely. Por supuesto, no basta con enseñar fonética. Los niños tienen que entender el significado de las palabras. No van a ser capaces de retenerlas en su memoria a no ser que conozcan la pronunciación, la ortografía y el significado de las palabras. Entonces, centrarse en el vocabulario es importante. Y es especialmente importante para las personas que están aprendiendo inglés, como dices. Pero también lo es para los hablantes nativos de inglés. Ellos también necesitan desarrollar y ampliar su vocabulario. Estuve en una clase de primer grado en California hace unos años, donde la maestra me dijo que todos los niños de su clase hablaban un idioma distinto del inglés en casa. Incluso algunos estaban aprendiendo inglés como tercera lengua. Las clases de lectura se impartían en inglés. Los niños recibían clases explícitas de fonética durante parte del día. Se dividían en grupos pequeños y la profesora se enfocaba en patrones ortográficos específicos con cada grupo. Tras aprender un patrón ortográfico, los niños practicaban leyendo una historia que contenía palabras con los patrones ortográficos que acababan de aprender. Así que no necesitaban estrategias como mirar el dibujo o pensar en una palabra que encajara por su sentido, porque ya les habían enseñado a descifrar las palabras de las historias que intentaban leer. Y en esta clase de California no se dedicaba todo el tiempo de instrucción de lectura a la fonética. La maestra también leía mucho en voz alta. Y había mucha conversación entre los niños sobre lo que leía la maestra. Mucha conversación en inglés para ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades lingüísticas y su vocabulario. Otra cosa que es muy importante destacar aquí es que tener un buen vocabulario en español puede ayudar al niño a la hora de aprender inglés. Porque entre el inglés y el español hay muchas palabras que son similares en ortografía y significado. Por eso, una de las mejores cosas que puedes hacer como madre o padre es hablar mucho con tus hijos y leerles mucho en español. Los estudios demuestran que las destrezas lingüísticas orales y la alfabetización en una primera lengua pueden facilitar el desarrollo de la alfabetización en una segunda lengua. Es muy bueno leerle a tu hijo en español. Y una de las cosas que la maestra o maestro de tu hijo debería hacer es ayudarle a establecer conexiones entre el español y el inglés. Puede que ellos no hablen español, pero aún así pueden animar a tu hijo a relacionar las palabras que está aprendiendo en inglés con las que ya conoce en español. Me da mucho gusto escucharte decir eso, Emily, porque eso es exactamente lo que estoy haciendo con mi hijo, tratar de ayudarlo a hacer esas conexiones entre las palabras en inglés y español que son parecidas. Pero uno a veces tiene dudas, no sabe si lo que está haciendo es para bien o si es para mal o si se van a confundir.